¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. Les comparto un video demostrativo, ¿ok? Enfatizo mucho con la palabra demostrativo, ya que este canal no es para hacer reparaciones, ni reparar errores, ni nada de eso, ¿ok? Es canal 100% demostrativo. En esta ocasión vamos a presentar un equipo reproductor de Blu-ray de la marca Panasonic, que es muy parecido a uno que trajimos aquí hace poco, y se trata del modelo DMP-BD35. En la descripción les voy a dejar un enlace del modelo previo, que es el mismo, prácticamente nomás cambia el 35 por el número 30, pero en sí es prácticamente igual, ¿ok? Este trae como características principales lo que es resolución Full HD 1920 por 1080p, así como también decodificador de 7.1 canales, tecnología Viera, que es, por ejemplo, si tú tienes un televisor de la marca Panasonic, o también puede ser un televisor de la marca Sony. Estos equipos utilizan la conexión HDMI para poder que a través del televisor controles el reproductor, ¿ok? Usando el cable HDMI. Esta tecnología para Panasonic la bautiza como Viera. Entonces, utilizando el cable HDMI vas a poder controlar la unidad usando el remoto de tu televisor, el remoto original. En este caso, yo tengo un televisor Sony Bravia. Entonces ellos utilizan lo que es el eh, Sony Sync. No recuerdo exactamente cómo le nombran porque no estoy muy metido en eso, pero el chiste es de que vas a poder controlar la unidad usando el remoto de la televisión. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar este remoto que es de Sony TV, y así se ve este remoto. Ok, entonces con este remoto voy a poder controlar ese equipo. A pesar de que es de distinta marca, lo voy a poder manipular y navegar en todas sus funciones. Si no tienes el control remoto de esta unidad, o uno que sea compatible, como acabo de mencionar, ya sea un televisor Sony, Viera, o bueno, podría ser cualquier otro. Si no tienes el remoto indicado, no vas a poder usar esta unidad. Entonces, sí es fundamental tener un remoto que sea compatible, que sea, bueno, que utilice la tecnología, ya sea Sony Bravia, Sony Sync, no recuerdo exactamente el nombre, pero ambos usan el, el cable, la conexión HDMI para poder controlar la unidad. Ok, Panasonic lo bautiza como Viera. Ok, bueno, entonces esta unidad, aparte de las características que les mencioné, tiene también la capacidad de poder leer tarjetas de memoria tipo SDHC, que es Secure Digital High Capacity, ¿ok? ¿Y cuál es la máxima capacidad de esas memorias? Bueno, vamos a utilizar en este video esta memoria que es de 16 gigabytes, y es ok, de la Kingston, y ahí pueden observar, mira aquí, SDHC. Entonces esa memoria, esa tarjeta de memoria ya está precargada de imágenes, ok. Las tarjetas SD en este dispositivo solamente van a poder mostrar imagen, archivos JPEG, más no van a poder mostrar archivos de video o de música, ok. Entonces solamente las tarjetas son para mostrar imágenes, ok. Mientras tanto, va a ser compatible en cuanto a los discos Blu-ray que sean región A, discos DVD región 1, CDs, discos compactos CD de audio normal, o también discos CD en formato MP3. ¿Ok? Calidad de sonido Dolby Digital, salida de audio tipo digital. En este caso viene con salida del tipo óptico. ¿Ok? Pueden usar un cable de fibra óptica, conectarlo a un sistema de home theater o a su televisor si es que tiene entrada del tipo óptica para audio, para mejor experiencia. ¿Ok?
Y ¿qué más también? Bueno, otra de las características que nos ofrece esta unidad, bueno, tiene conexión para internet, pero la verdad no recomiendo usarlo si es que quieres visualizar sitios como YouTube, como Netflix u otros modernos como Paramount, Disney, etcétera. No es posible hacer eso con este equipo, a pesar de que a pesar de que sí se puede conectar a internet, pero no es el tipo de dispositivo recomendado para poder disfrutar de contenido en internet o contenido por streaming. Ok, entonces solamente esta unidad va a ser recomendada para visualizar películas o escuchar música o visualizar fotografía. Ok, cualquiera de esos tres es bienvenido. Ok, entonces vamos a encender el equipo. Les recuerdo que este dispositivo no viene con control remoto. El remoto que estoy usando en estos momentos es el de la televisión y es solamente para fines de referencia, para que tengan una idea cómo funciona en caso de que ustedes consigan o tal vez tienen un televisor también que sea Sony Bravia y se adapte a este dispositivo a través del cable HDMI. ¿Ok? Ahí nos indicó que estamos conectados vía HDMI, aunque también maneja lo que son salidas de audio y video del tipo tradicional RCA, cables amarillo, rojo, blanco, y también va a ser compatible con, me parece que tiene cables de componente en la parte posterior. De cualquier forma, quien esté interesado en ver este dispositivo, en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea. Lo buscan con el mismo título del video en la tienda y ahí les va a aparecer. Ok, bueno, entonces aquí nos dice que no hay disco, es correcto. Y vemos que ya el televisor, pues esta es el fondo. Ok, esa es la interfase. Entonces vamos a entrar aquí rapidito. Vamos a presionar menú y aquí ya nos aparece un pequeño cuadro de diálogo. Entonces aquí va a aparecer DVD player, funciones, no hay discos, correcto. Y más para abajo indica tarjeta SD card, aparece gris, indica que no hay ninguna tarjeta insertada, es correcto. Otras funciones y aquí nos va a indicar para qué sirve cada botón del navegador. Ok, bueno, vamos a entrar aquí a donde dice otras funciones, vamos a darle OK y nos va a aparecer esta leyenda que dice Setup, ajustes, y ya una vez que entres en ajustes vas a encontrar todas estas opciones. Ok, todas esas opciones se dividen en categorías. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a disco y te va a ofrecer diversas opciones para pues ajustar lo que es cuando vas a ver DVD, Blu-ray, ajustes del audio en cuanto al lenguaje, los subtítulos, el menú del disco que vas a reproducir también, entre otras cosas. Ok, no vamos a ahondar mucho en ello, solamente así de referencia. Opciones, ajustes de video, también aquí te va a dar más ajustes de video. Pero bueno, vamos a ir a aquí donde dice, me parece que son, a ver, otros, no, va a ser en display. Ok, on screen language, lo primero, vamos a ponerlo en español para estar mejor entendidos. Ok, entonces aquí ya vamos a ver, ahora sí, mensajes de estado automático, idioma de mensaje en pantalla, español, protector de pantalla desactivado. Vamos a ponerle que sí, que esté activado el protector. Bueno, no, mejor no. Luminosidad del display alta, baja o automática. Vamos a poner a ver, automático, baja. Esto se refiere, por ejemplo, a qué tan brillante queremos que el display del reproductor se visualice. Muy brillante. Mira, vamos a cambiarle baja a alta.
o automática. Ok, lo vamos a dejar aquí en alto. Al cabo no es así tan que digas, uy, me voy a quedar sin ver. Es lo normal, no está tan que lastime la vista. Ok, vamos a regresar. A ver, alto. Ok. Ok, vamos a regresar. Entonces estábamos en ajustes del disco, clasificación de DVD video, clasificación, ok, sin límite, idioma del audio del disco. Aquí lo puedes dejar ya de antemano si quieres que el disco lo reproduzca en idioma original, que a la mayoría de veces viene en inglés, o por ejemplo que lo deje doblado al español o en otro idioma. Ok, vamos a regresar aquí a idioma de los subtítulos. También lo puedes dejar que automáticamente ya te lo ponga en español o en otro idioma. Ok, idioma de los menús, etcétera. Ok, vamos a ir acá a video, modo de imagen fija, automático, reproducción sin saltos, activado, control del negro. Ok, audio. Ok, y aquí hay varias opciones. Salida de audio digital, vamos a darle enter. Y aquí pues hay más ajustes para la salida de audio digital, etcétera. No vamos a ahondar mucho en ello, solamente estamos mostrando así rápido. Visualización, ok, ya esto ya lo vimos. Conexión de TV dispositivo, ok. Aspecto de la pantalla 16:9. También lo puedes poner si gustas 4:3, ok. Vamos a dejarlo aquí a 16:9, que es pantalla pues ancha completa. Conexión HDMI, y aquí hay otras opciones. Incluso te ofrece la resolución del HDMI desde 480p hasta 1080p. Ok, entonces ahí tú puedes configurar. Ahorita está en automático. Ok, salida 24 cuadros, salida de audio HDMI por HDMI que está activado. Viera Link está activada también. Ok, por ejemplo, este Viera Link, si está desactivado, no vamos a poder controlar el dispositivo. Okay, entonces vamos a regresarnos. Resolución de video componente. Entonces sí trae video componente. Aquí está la opción. Entonces, exclusivamente si es que vas a usar los cables componente, son los cables azul, verde, rojo, eh, bueno, entre otros que lleva ahí, pero esos son los principales. 480i hasta 1080i. Ok, aquí le puedes poner la resolución que tú gustes. Ok, entonces vamos a regresarnos, ajustes de red, y ya aquí por ejemplo ya pues hay otros ajustes, ok, desconexión, pues hay más ajustes. Ok, pero la verdad pues como les digo no tiene la opción aquí para poderse conectar a YouTube, a sitios como esos. Ok, entonces para navegar no es así recomendable. Ok, vamos a ir ahora con lo que es la tarjeta de memoria SD High Capacity. Su máxima medida es hasta 32 GB. Aquí tenemos esta tarjeta de memoria de 32 GB. Ok, entonces si esta tarjeta tuviera material grabado, también lo vamos a poder visualizar, pero en esta ocasión vamos a usar una de 16. Ok, abrimos ahí la compuerta y vamos a introducir esta memoria. Ok, en cuanto se introduce la memoria, comienza a leer y la interfase cambia y te muestra de inmediato las imágenes que contienen esa tarjeta de memoria. Ok, entonces vamos a reproducir esas imágenes. Vamos a dar enter.
y ya ahí están las imágenes. Ok, y aquí te dice un cuadro de diálogo, ok, para precisamente usar el remoto. Ok, ok, vamos a darle avanzar y ahí va a salir otra imagen. Aquí podemos ver la calidad, su menú para ver. Solamente que con el control que tengo en este momento no me permite quitar ese pequeño cuadro de diálogo. Tal vez no estoy usando el botón correcto. Ok, ahí está, ya le presioné en return y ya con eso ya pude quitar el cuadro de diálogo. Entonces ya podemos ok, continuar, y aquí vemos parte de las imágenes, cómo se pueden visualizar utilizando este reproductor Blu-ray, que es reproductor normal, no es en tercera dimensión, es un reproductor Blu-ray normal. Ok, sí, con otra imagen, está otra más, está leyendo, todo bien. Ok, miren, ahí pueden ver el detalle muy bonito aquí de la vegetación, las flores, todo muy suave que se ve. Por ejemplo, alguien que vaya a hacer presentación de diapositivas, le queda muy bien este equipo porque se puede visualizar pues infinidad de fotografías. Okay. Aquí lo estamos avanzando de forma manual para darle más rapidez aquí al video. Okay. Y ahí está. Vamos a regresar. Por ejemplo, esta foto está muy suave. Mira, aquí vemos detalle muy bonito. Y ahí está. Ok, entonces eso es parte de. Vamos a regresar. Y vuelvo otra vez precisamente aquí al menú donde te muestra todas las fotografías. Ok, y aquí en la mera esquina, parte inferior izquierda, aparece los comandos para reproducir, regresar, etcétera. Ok, entonces ahí está. Y la parte superior izquierda es el navegador de la tarjeta CD, imágenes en JPEG. Ok, entonces eso es básicamente. Ok, vamos a retirar la tarjeta y en cuanto la retiramos se borra el contenido. Ok, y bueno, ahí vemos que efectivamente sí puede leer sin problema las tarjetas de memoria SD High Capacity, que es hasta máximo 32 GB. Si ustedes intentan colocar una tarjeta que sea de 256 o 128 o 64 gigabytes o 500 y feria, las va a rechazar porque no son compatibles. Ok, entonces ahora va a tocar el turno de reproducir los discos. Ok, cabe mencionar que aquí en la parte frontal, aquí abajo, tiene lo que son, tiene tres comandos: stop, pausa y reproducción. Ok, más sin embargo no tiene para adelantar la escena. Por eso les digo que es muy importante que adquieran, o si su televisión es una de la marca Sony o Panasonic, pues es muy probable que sea compatible el remoto. Ok, entonces bueno, vamos a reproducir esta película que es en formato Blu-ray original. Ok, es región A, desde luego. Ok, aquí está el botón de abrir, cerrar con puerta, y del lado opuesto es el botón de encendido y apagado. Ok, vamos a esperar a que le dé lectura. Read. Ok, y aquí en la parte superior, bueno, ahí decía leyendo, ya no alcancé a captar.
pero ahorita va a cambiar la interfase. Ok, ahí estamos ya accediendo al disco, ya lo reconoció, está en playback. Ahorita le quité sonido, pero en unos segunditos más le voy a dar sonido otra vez. Todo es por cuestión de copyright. Okay. Ahí están los avisos de antipiratería. Okay. Pero el disco ya fue identificado, ya lo está leyendo sin problema. Ok. Este control de la televisión no tiene para adelantar, retrasar capítulos, por lo cual no me puedo saltar toda esta parte de la introducción, etcétera, etcétera. Pero ya va a pintarse lo que es el menú. Ahí está el menú. Este es el menú de la película. Y aquí vemos precisamente, mira, ahí está la película. Y dice escenas, idiomas, galería, etcétera. Está la película. Ok. Y este es el menú. No lo voy a mostrar mucho porque inclusive mostrando el menú también te cae copyright. Entonces vamos a mostrar solamente aquí, mira, con el control remoto yo puedo ir bajando. Ok, y ahí dice si quiero ver la galería, escenas. Vamos a ir a escenas. Ok, y vamos a escoger una de estas escenas. Ok, vamos a escoger esta. Ahí está. Ahí accedió. Vamos a darle sonido. Ok, bajamos un poquito y otra vez hacia arriba. Ok, vamos a quitar audio. Y por ejemplo, como este control remoto no tiene para pausa, adelantar, retrasar, no va a ser posible brincar los capítulos. Entonces voy a ponerle en regresar. No me lo permite tampoco. Ok, entonces a ver el menú. Ok, acá está. Y ya por ejemplo, como la tarjeta de memoria ya no está añadida, fue removida, entonces ya está en gris, pero en amarillo se resalta donde dice menú superior. A ver, vamos a darle menú superior, vamos a darle enter. Ahí nos debe llevar al menú principal de la película. Voy a dar enter, ok, aquí con el botón del centro. Ok, y me debe de llevar al menú donde estábamos hace unos momentos seleccionando galerías, películas, escenas, etcétera. Ok, ok, entonces vuelve otra vez a leer la advertencia antipiratería, y ya que pase todo eso pues nos va a llevar otra vez al menú principal. Ok, entonces ya que pase todo eso, si vuelvan a salir las estrellas estas, y ya que pasa todo eso vuelve a aparecer el menú. Ya puedo elegir entre ir a una escena en específico o reproducir la película completa desde el inicio hasta el fin. Así es, efectivamente aquí está el menú otra vez, y ya con eso ya puedo otra vez navegar aquí entre las opciones. Ok, ahí está todo bien. Y bueno, eso es el menú del disco Blu-ray. Ok, algunos controles de televisor traen opciones para adelantar, retrasar, pausar, etcétera, lo cual va a ser más fácil la navegación de la película, pero solamente para que vean que sí está reproduciendo la película. Okay. Vamos a ir con otra película original. Okay. Es un DVD. Esta es región 1. Okay. No es así como que región 4, nada. Es DVD americano. Vamos a esperar a que lo lea.
Ok, y ya una vez que lo lea, pues ya vamos a estar disponibles para hacer lo mismo con el menú de la DVD. Okay. Ok, aquí ya vemos que ya lo identificó, tiene audio. Ok, solamente se lo quito para cuestiones de copyright, pero ahí está. Ok, y estamos utilizando la salida HDMI. Ok, este es el menú de la película, ahí lo pueden ver. E igual aquí podemos elegir, mira, vamos a navegar y ahí puedo navegar entre todas las opciones, subtítulos, audio, selección de escena. Vamos a elegir esta selección de escena. Ok, vamos a ponerle, ok, igual que voy a elegir este. Y ahí está la escena de la película DVD con salida Blu-ray. Ok, vamos a quitarle audio. Ok, déjeme tomar aquí un... Bueno, que andaba buscando aquí la opción de display, pero no me deja que se pinte la opción de display, pero estamos usando el HDMI. Ok, déjenme ver aquí. Ok, miren, aquí en la parte superior, estas son las entradas. Ahí está, mira. 1080p HD, esa es la conexión que estoy usando. Otra vez ahí va. Ok, donde dice videograbadora es la salida para lo que es RCA tradicional, pero ahí está la resolución 1080p HD. Y recuerden que es una película DVD, entonces bueno, espero no le vaya a caer copyright. Ahorita me quedé un rato viendo esa parte, pero pues bueno. Ok, vamos a cambiar aquí la salida y ahora vamos a usar la... A ver, déjenme ponerle código. Ok, ahora vamos a usar la salida tradicional RCA. Ok, ya no es la salida HDMI. Ok, ahí ya los detalles de la imagen ya son un poquito más bueno, un poquito no tan definidos. Ok, y aquí estamos usando la salida que es en videograbadora. Ya no dice HD 1080p, sino que es una resolución más baja. Y se pueden dar cuenta aquí que los detalles de las personas pues ya no son tan definidos. Ok, entonces a ver, ahí está el símbolo de disco, pero vamos a volver ahora a lo que es HDMI. Y aquí en la parte superior, ahora sí, incluso ya los detalles ya se pueden ver mejor. Ok, vamos a darle otra vez. Y ahí solito otra vez HD 1080p. Ok, y ahí está, los detalles de las personas es un poquito más definido. Ok, entonces ya con eso se comprueba que sí está funcionando bien. Ok, recuerden que esta es una película DVD, no es Blu-ray, pero también está siendo leída sin problema.
Ok, ahora vamos a ir con una película grabada. De hecho es la versión copia de la primera película Blu-ray que les mostré, pero en DVD. Ok, está DVD. Vamos a esperar a que la lea. Y en este momento ya la leyó. Ok, este es el menú. Es la versión copia. Y ahí está, mira. Ok, como tiene solamente un solo botón, vamos a dar Enter. Y ahí ya con eso ya comienza a reproducir. Entonces ya ahí la película ya está corriendo. Aquí doy Return para que se quite ese recuadro. Y ahí está. Vamos a darle audio. Ok, y así comienza la película. Ok, recuerden que es la versión pirata, es la versión copia. Ok, ahí está. Okay. Vamos a darle un poquito más de volumen. Y ahí está. Ok, no podemos mostrar mucho por cuestiones de copyright, porque bueno, YouTube de todo hace reclamación de copyright, la verdad. Ok, vamos a sacar la película. Esa es la película grabada. Ok, ahora vamos a ir con un disco compacto en formato MP3, que también lo tiene que leer sin problema. Y vamos a bajar el volumen. Ahí está, listo, ya lo identificó. Y efectivamente aquí nos muestra la lista de las canciones que tiene este disco. La parte superior izquierda vamos a ver que dice CD MP3. Ok, ese es el nombre, YouTube Music y todas las canciones que tiene. Ok, está muy suave la interfase porque te dice el orden de la pista, nombre de la canción y el artista. Ok, bueno, aunque en este caso no nos menciona exactamente qué artista de cada canción, pero pues eso es lo de menos. Ok, vamos a navegar un poquito. Mira, entre cada canción puedes desplazarte y ahí cambia la página. Ok, ahí podemos ir hacia arriba, elegir alguna canción en específico. Vamos a ir con esta canción, damos enter. Ahí está. Y ahí pueden ver en la parte superior central que va avanzando el tiempo. Vamos a ir con otra canción. Ok, aquí le puse return, pero si ustedes por ejemplo quieren parar la canción, solamente lo pueden hacer, bueno, lo pueden hacer manualmente. Aquí al frente les había dicho que hay tres comandos: playback, pausa y stop. El de la izquierda es el stop. Ok, entonces vamos a darle menú, reproducir el disco, y otra vez lo va a reproducir.
Ok, ahí está reproduciendo esta canción. Aquí al frente vamos a ponerle pausa. Ahí está pausado. Ok, ahí está pausado. Y en la parte superior aquí vemos efectivamente que se pausó al segundo 12. Ok, vamos a darle otra vez reproducción donde está el playback. Pausa, reproducir y detener por completo. Ok, y aquí por ejemplo si queremos escoger otra canción o si le damos playback otra vez, a ver. Ok, vuelve a reproducir donde se quedó. Ok, bueno, entonces de esa forma vemos que este equipo está respondiendo bien, si está aceptando lo que son discos Blu-ray originales, discos DVD originales grabados, ok, discos compactos originales en MP3 también, ok, son bienvenidos, aceptados, ok. Ok. Y bueno, pues lo único que se tiene que hacer manualmente aquí es prácticamente el botón de encendido apagado, abrir, cerrar la compuerta. Y bueno, como vimos hace unos momentos, si quieren pausar o detener por completo la reproducción, entonces se tendrían que apoyar con los tres botones que vimos ahí al frente. Y pues eso es, ok. Realmente el equipo está funcionando muy bien. Es solamente cuestión de buscar el remoto adecuado, ok. Si próximamente, si en estos días localizo o encuentro un remoto que sea compatible con esta unidad, lo voy a actualizar en la publicación. Si las personas les interesa adquirir este u otros productos que hemos promocionado aquí en el canal, los invito a que visiten nuestra descripción. Ahí vamos a dejar un enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también nuestro canal de Instagram. Ahí nos pueden visitar, nos pueden escribir. Ahí tenemos varios videos cortos, fotos y varias cosas que les pueden gustar. Ok, bueno, pues entonces de esta manera llegamos al final del video, no sin antes agradecerles su atención y desde luego pedirles que si les gustó el video nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden que cada actualización, cada video nuevo es un producto recién añadido a la tienda, entonces si les interesa visiten la tienda y cualquier producto con gusto se lo enviamos, ok. Entonces ahora sí llegamos al final de este video. Me despido, yo soy Gus Walker y les agradezco su atención, ok. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, hasta luego.